Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Mandarina nuevamente. Estamos de vuelta en la temporada 2 y medio, porque descansamos a la mitad de temporada porque nos cansamos de lo que hacemos. Así que nada, un gustazo que estén acá, un gustazo estar acá, poder volver a charlar de historia, de política, de filosofía, de libros, que es lo que nos gusta hablar acá un poco. Y en el día de hoy, antes de empezar, quiero decir que por favor se suscriban, que le den like, que se suscriban a Cascote, que se suscriban a Mandarina, que quedan ahí arriba, están puestos los arroba, y que le den like y que dejen sus comentarios. En el día de hoy vamos a charlar con el amigo Martín Rodríguez sobre este libro que escribió con Pablo Toussaint, que son los compiladores en realidad, que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Y para eso me acompaña mi amiga Natalia Vicencio y el Martín Rodríguez. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahí estamos. ¿Qué hacen? ¿Cómo ¿Todo bien? estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como, ¿Todo bien? Nati, ¿vos? Bien, todo ¿Leíste el bien. libro? Leí el libro, ¿Te sí, sí. gustó? Me gustó. De Sí, sí. verdad que me ha gustado bastante. Divertido, sí, está muy, muy entretenido. Es una forma distinta de ver el menemismo. Sí. Vamos, vos Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estoy preocupado por la conexión, pero ando bien. No, no, pero se escucha perfecto, se ve bien, digamos. Si no te mueves mucho, se ve perfecto y todo, digamos, es así, Bueno, quietito, está bien. quietito. Bueno, acá tenemos el librito. Tiene unos años el libro, ¿no? Sí, tiene 3, si no me equivoco. 3 años, Tres sí, años, 3 años. sí, Vos sabés que sí. a mí lo que me resultó curioso de que hayan pasado 3 años desde que el libro se publicó es que la pregunta del libro está puesta en función de qué hacemos con Menem en una época donde Menem estaba más bien cancelado de la discusión política del peronismo y también por afuera del peronismo. Sin embargo, hoy vemos que Menem de alguna manera vuelve en bustos, vuelve en presidentes provisionales, vuelve en familia, vuelve en series, vuelve. Menem vuelve. No es como el Menem del que se escribió este libro, digamos que era un Menem más bien oculto. ¿Qué hacemos con Menem hoy? Más allá del libro, digamos. ¿Qué hacemos con Menem hoy? ¿Cómo pensamos a Menem hoy? Bueno, a ver, la década del 90 fue una década que transformó, en la que se transformaron nuestras vidas y en la que se transformó una parte de la casa común que es la economía, el país, el Estado argentino, ¿no? O sea, se transformaron muchas cosas a la vez. Eh, Hay una frase que es una suerte de leitmotiv ya, casi un lugar común, que suele decir Alejandro Galeano, Sí. Lo hemos entrevistado además acá, lo hemos entrevistado forma acá. parte de la familia panameña, para Ujú. decirlo de un Sí, sí, sí. modo rápido, que dice algo así como, nos hicieron neoliberales y ahora no saben cómo gobernarnos, ¿no? Y yo me quisiera detener en esa frase, corrido un cachito para decir, eh, durante los años posteriores al menemismo, se pudo transformar en algún sentido parte de la Argentina que se heredó de Menem, es decir, volvió a tener, por ejemplo, en los primeros años del kirchnerismo, volvió a tener cierta impronta la idea del rol del Estado en la economía, el rol del Estado como impulsor del empleo, las regulaciones sobre el mercado, ¿no? Casi que cambió el credo, pero uno diría, pero cambió más la política y cambió más el Estado que la propia sociedad, ¿no? La sociedad en ese sentido había quedado atrapada en un a ver, ¿cómo decirlo sin sonar, sin sonar, se me, Se torció. se torció una cosa porque está, perdón. A ver. Ahí está, perfecto, dale. Está perfecto. Bueno, retomo, sí. Fue una pequeña distracción por una falla telefónica. No pasa nada, dale. En definitiva, la sociedad no había cambiado tanto y ni tanto en las pautas culturales de consumo, ni tanto en, bueno, era común decir durante los primeros años del kirchnerismo que, para muchos, que el impulso que tomaban esas políticas de recuperación del Estado, de recuperación económica, se basaban también en ciertos beneficios y cierta ampliación nuevamente del consumo, ¿no? Sí.
había un leitmotiv también que uno diría el orden del kirchnerismo era una conjunción entre Frávega y derechos humanos, ¿no? Es decir, la sociedad masivamente volvía al consumo y volvía al trabajo, había nuevamente una Argentina productiva, más de pie, y en combinación con eso, el kirchnerismo conjugaba su propia agenda, ¿no? Pero los 90 estaban ahí, todo este rodeo era un poco para decir, los 90 seguían ahí. ¿No? Es decir, las transformaciones que habían ocurrido en esa década no habían sido desalojadas, ni había habido un cambio cultural totalmente contrario, ¿no? Es decir, probablemente porque haya cambios que sean más lentos o cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Es decir, todos vivimos una etapa, digamos, donde no hay una fuera del capitalismo, no hay una imaginación política superadora de lo que puede ser una economía de mercado, ¿no? Los márgenes que pueden ser superables son mayor regulación del Estado, menor regulación del Estado, etcétera, etcétera, pero no se trata de pensar algo tan, digamos, un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Creo que eso no hubo. Antes de dejarla a Nati, te hago esto. Mirá. Sí. Vos hablás mucho del consumo, digamos, de la incorporación de los argentinos al consumo durante los 90, de la incorporación después, esto que vos decís, Frávega y derechos humanos, digamos, que me parece que está tan interesante, tener una capacidad para tirar factos que tiene que ver, me parece a mí, con la cuestión de la poesía, porque la verdad que los artículos, pero el tuyo particularmente, tiene muchísimos factos, digamos, muchísimas cosas que se pueden sacar y solo de eso construir imaginaciones. Pero a mí me queda la sensación, y me gustaría que vos me lo explicaras, digamos, de que el consumo en realidad está en la cuestión intrínseca del peronismo, de aquel primer peronismo incluso, digamos, ¿no? Del 45 al 55, de incorporar una gran porción de los argentinos a la posibilidad de consumir no solo bienes y servicios, que también son bienes y servicios, sino recreación, también geografías, digamos, de consumir geografías, la Plaza de Mayo y demás. Digo, ¿cuál es la diferencia entre el consumo de los 90, que inaugura un nuevo modelo, un nuevo tipo, a mí me gusta decir una nueva subjetividad, y aquel consumo de la década del 50, ese consumo de los 90 que hoy parece que es el que más o menos engloba las cabezas de los argentinos? A ver, el peronismo, la metáfora de las patas en la fuente, como una clase obrera que llega al centro simbólico del poder, sí, ¿no? Y que es una suerte de excepción, o parece ser en el contexto latinoamericano un país de excepción, ¿no? Donde efectivamente los trabajadores se incorporan al sistema político, los sindicatos tienen un reconocimiento democrático, ¿no? Todo, de algún modo el modelo que transforma a partir del 45 el peronismo. También hay como, uno diría, hay como patas en muchas otras fuentes, ¿no? Es decir, empieza a ser la Argentina una Argentina donde los trabajadores, donde un obrero empieza a ser una persona que se da determinados, diríamos, privilegios, lujos, por usar una palabra, ¿no? Es decir, las patas en el mar, las patas en la costa atlántica, las patas en el consumo navideño, las patas en el aguinaldo, es decir, hay un conjunto de reconocimientos que van constituyendo algo que para el peronismo y para la filosofía peronista originaria era muy importante, que era construir un presente de felicidad, ¿no? Es decir, el peronismo, a lo mejor en eso y en tantas otras cosas, tiene un corrimiento con lo que podría ser una filosofía más clásica de izquierda, más sacrificial, ¿no? Donde la conquista del futuro era la conquista de una felicidad futura y que el presente era de lucha, ¿no? En cambio, el peronismo es la construcción de una felicidad en el presente, ¿no? Eso lo distingue como parte, no es lo único, ¿no? Digamos, el anhelo y el derecho a la felicidad está tipificado en la Constitución de los Estados Unidos, pero de algún modo el peronismo hace propio y convierte esa felicidad en el presente en categoría. Eso también se traduce en consumo. O sea, hay muchos estudios sobre cómo a partir del peronismo, ¿no? Los trabajadores van al supermercado, los trabajadores tienen ciertos accesos. La década del 60 es una década completamente compleja e interesante, ¿no? Fue estudiada, qué sé yo, Pablo Gershunov ha escrito cosas sobre los años 60 súper atendibles, en términos de estructura socioeconómica, quiero decir, ¿no? Pues uno diría, en los 60, también el peronismo que estaba prohibido, que estaba proscripto, que no figuraba y que había todo un lío bárbaro cuando aparecían, no sé, emergentes provinciales
¿no? Como pasó de hecho es el nacimiento de muchos partidos provinciales, el caso del MPN, ¿no? El Movimiento Popular Neuquino. Ahora, sin embargo, uno diría... Acá el bandorismo fue muy importante acá en Mendoza. Claro, exactamente, porque el bandorismo, y a eso iba. Sí. El peronismo estaba en la estructura, estaba en la sociología de la época y no estaba en la política de la época, ¿no? Estaba barrido. Y te diría más, en los primeros 60 ni siquiera había existido esa suerte de maridaje entre izquierda y peronismo, que después es muy fuerte a fines de los 60 y ni hablar en los 70, ¿no? Es decir, con la irrupción de Montoneros o otro tipo de organizaciones que traían una lectura en clave, digamos, en clave de izquierda y programática del peronismo, que siempre había estado, siempre había, no siempre, también estuvo John William Cook, pero fue ocupando un lugar marginal, y finalmente fue raleado por Perón, John William Cook. Pero bueno, no me quiero meter tampoco, pero quiero decir, en los 60 era la Argentina peronista sin el peronismo. Perón, durante los años 60, no pisó a la Argentina un solo día, y sin embargo el peronismo era constitutivo. Bandor y la figura del bandorismo es la figura de aquello que el peronismo transformó. Es decir, es cómo se constituye un sistema de decisiones de poder en Argentina. Bueno, en el sistema de decisiones de poder en Argentina hay una silla para Bandor. Hay una silla, diríamos, para el modelo sindical, para el movimiento obrero organizado. Por eso la figura de Bandor, como se dice bandorismo, es una figura interesante, más allá de cómo después eso terminó siendo una gran cuita del peronismo sin Perón, el asesinato de Bandor y el juego ambiguo, pendular del propio Perón. Pero entonces, cuando uno dice bandorismo, tiene que decir, ojo. Yo recuerdo cuando, durante el gobierno de Macri, muchos sectores políticos, kirchneristas, acusaban a los movimientos sociales, decían, no, el bandorismo. Y yo digo, bueno, lo que estás diciendo es que sin Néstor Kirchner en el poder, se consuma su sistema político, que es con una silla para los movimientos sociales. Claro. Entonces, cuando vos le decías al movimiento Evita, movimiento Carolina, por Carolina Stanley, también le estabas diciendo que el macrismo no podía desalojar del poder aquello que había constituido el kirchnerismo como sistema. Después todo esto tiene derivas distintas, porque la inestabilidad de los movimientos sociales no es igual a la estabilidad que tiene el movimiento obrero como fijación, ¿no? Porque tiene un convenio, porque tiene sindicatos, porque tiene un marco legal distinto, ¿no? Sí, está muy Entonces, ahí me fui un poco lejos, pero quiero decir, la idea de que los trabajadores consumen es mucho más que un boom de consumo o que un dólar barato. Es una idea constitutiva de una ciudadanía, ¿no? En el caso del peronismo. Y es casi, diría, una idea filosófica, que es el presente también tiene que ser de felicidad. Para los peronistas también fue de lucha, y ni hablar para el sindicalismo peronista, pero también era un presente de felicidad, un presente, ¿no? Como decían tan románticamente, ¿no? Las chimeneas en barrios obreros que eran los domingos o los sábados de asados, ¿no? Donde existía un consumo de carne, por ejemplo, porque no es solo ir a un shopping el consumo, ¿no? También es el consumo de carne, de proteína animal. Sí, está claro, está bueno. Ahora, bueno, espera, que me queda esto, disculpa. Está bueno, digamos, esto que, pero de todas hay como un hilo conductor entonces en los momentos del peronismo, digamos, que puede ser esto del consumo, y que me parece interesantísimo, digamos, pero también hay un hilo conductor en esto de que el peronismo, esa felicidad, que es la felicidad del pueblo, digámoslo así, esa felicidad que no está en ese hecho teleológico, digamos, no está en el futuro, no está en la esencia, sino que está en el presente concreto, también está acompañado por un movimiento, digámoslo así, que puede acompasarse a los tiempos. Y eso también se ve con alguna claridad en aquel peronismo de post Segunda Guerra Mundial, también se ve en el peronismo post caída del muro de Berlín y también se ve en el peronismo de commodities caros, digamos, para decirlo de alguna manera. Sí. ¿Qué ves hoy? ¿Cómo lo ves hoy? A ver, un detalle que no, digamos, que no hay que pasar por alto. Dale. En la década del 90 hay una reconstrucción, hay una estabilización de la economía a partir de la convertibilidad, pero diríamos, el gobierno de Menem comienza o se encuentra, para no cargarle tanto las tintas a Menem, que es un condenado de la historia, porque más allá de que exista esta reivindicación o este gusto, Menem es de algún modo es un condenado de la historia, porque además es un condenado por la izquierda, por quienes escriben la historia en muchos casos que son sectores más progresistas o de izquierda, que tienen una
capacidad, digamos, de incidencia en la escritura de la historia mayor. Pero yo te diría, primero Menem, que es una pregunta que hacemos en el libro, ¿no? Que ustedes mencionan, ¿no? Que es, ¿Menem rompió la Argentina o también en parte la encontró rota? ¿No? La Argentina de 1989. Entonces, para explicar a Menem, hay que preguntarse cómo era la Argentina en 1989, para no mirar algunas decisiones políticas que fueron muy nocivas, que tienen que ver a lo mejor con despatrimonializar a la Argentina, el caso IPF, o tomar determinadas decisiones que fueron muy incluso lesivas para la Argentina productiva, para el trabajo, etc. Pero ubicarse en 1989, en cómo se dio la salida del gobierno de Alfonsín. Entonces ahí hay un desenlace dramático de ese gobierno. Incluso no para cargarle las tintas a Alfonsín, que era un buen hombre, digamos, ¿no? Y fue un presidente que incluso hasta diría que subestimó la herencia económica de la dictadura, porque el primer ministro de Economía, Alfonsín Grispo, era un hombre, digamos, industrialista, ¿no? Si los radicales no tenían solo olor a agro, ¿no? Había radicales industrialistas. Tal es el caso que es un radical quien lleva adelante la idea del desarrollismo, que era Arturo Frondizi. Entonces, una cierta idea de una Argentina desarrollada, industrial. Entonces, Menem encuentra esa Argentina. Y el plan de convertibilidad tiene un itinerario muy argentino también, que es construir sobre una herramienta un fin, ¿no? Es decir, la convertibilidad puede lograr frenar la hiperinflación y se logra la estabilidad económica. La palabra estabilidad organizaba las campañas electorales de los años 90 de Menem. Tan es así, y perdón esta porteñada, chicos, pero el peronismo porteño ganó una sola elección y fue en la época de Menem. Y si mi memoria no falla, la ganó Herman González. Sí. Y cuando uno dice la estabilidad de una economía es un premio mayor para mucha gente, porque la inflación, la macroeconomía revuelta, los precios disparados y qué sé yo, son un elemento que desangra la vida cotidiana, ¿no? Si en los años 80 había dos, digamos, grandes figuras que causaban terror, sobre todo en los sectores medios. Uno eran los carapintadas, que podían amenazar el orden civil, y el otro eran los remarcadores de los supermercados, ¿no? O sea, ir al Supercop y que te corran de atrás porque te están remarcando el aceite, la yerba, el azúcar, los fideos, la carne. Sí. Entonces, Menem, de algún modo, aplasta el 3 de diciembre, toma la decisión, que es una decisión, digamos, de carácter democrático definitivo, que es que un presidente le dé la orden a un militar de que le dispare a otro. Por supuesto, no la toma sosteniendo las políticas de derechos humanos, o por lo menos, supongamos, la impronta del juicio a la Junta de Alfonsín. No, él lo hace sobre un mandato de olvido y perdón. O sea, no lo hace, o sea, tiene una amiga propia eso. Y también diríamos que él lo hace así, es decir, él indulta a los militares que quedaban presos, porque Alfonsín se va del poder con algunos militares presos, indulta a los militares que quedaban presos, indulta a dirigentes de organizaciones guerrilleras que también estaban presos en los juicios de los años 80, se plantea una suerte de pacificación, y un sector del ejército que se le subleva, que son los carapintadas, digamos, ligados a Daniel, Menem lo aplasta, y de algún modo en eso genera una suerte de disciplinamiento generalizado, y después desarma el partido militar. Eso también tiene otras consecuencias, que es sobre una discusión de política de defensa, pero constituye una autoridad civil como no había tenido la democracia. Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y tal vez los juicios que vinieron después, de la mano del kirchnerismo, incluso hay algunos que se fueron reabriendo antes, tienen razón de ser o condición de posibilidad también por el disciplinamiento que hizo Menem sobre las autoridades militares. Sí, sí. Entonces, la historia se encadena. No quiere decir que Menem lo pensó, no es que Menem dijo los indulto ahora porque en 15 años lo van a volver a meter en cana. Pero la historia no la tiene nadie agarrada de los pelos. Se va soltando y tiene una dinámica propia. Bueno, esa fue la dinámica. Y lo otro fue aplastar la inflación con la estabilización de la economía. Sí. Uno diría, si Menem en el año 94, 95, en el contexto del efecto tequila, con todo lo que eso generó, ¿no? La crisis en México, hubiese soltado un poco la convertibilidad y empiece a haber imaginado una salida de posconvertibilidad, a lo mejor inauguraba una época incluso mejor, pero estaba enamorado del instrumento. Parecía que lo único que le tenía que prometer a la sociedad es que la inflación no se iba a mover. Y capaz que era verdad, digamos, porque es lo que garantizaba el orden, digamos. Puede ser. Claro. Pero miren ustedes también, digo, como para pensar el presente, vos decías, yendo a tu primera pregunta, Juan, que es, bueno, pero ¿por qué vuelve Menem? O sea, Menem vuelve
porque es una leyenda maldita de la política argentina, porque es el cancelado de la historia del peronismo, porque fue un condenado, pero también vuelve porque se hace presente y visible en la sociedad un deseo de estabilización. Totalmente. Incluso te diría, vuelve en jóvenes que no lo vivieron. Porque hay una juventud argentina que no vivió esa década, que terminó como el orto, que es una década que terminó mal, eso no hay ninguna duda de que eso terminó mal, y que decía, bueno, traeme un Menem. Sí. Traeme un tipo que me asegure años de crédito e inflación en baja definitiva, ¿no? Que son las grandes, diríamos, los grandes hitos de esa década, que después habría que revisar uno por uno, ¿no? No está claro. Lo que podían ser. Metele. Así porque me han quedado cosas, perdón. No, sí. Yo sabía que Sí, con sí. el Juan iba a poder preguntar poco. Sí. Bueno. No, de verdad, Martín, de verdad. Cuando el Juan me decía de leer el libro, yo que soy de la generación políticamente kirchnerista, digo, con el Juan, sí. Que es del peronismo histórico, cuando puede me dice Trosca. Claro. Imagínate que leer el libro era Tampoco toda una soy un hombre discusión. del conurbano, digamos, pues puede ser militante, ¿no? Pero Claro, sí. digo, nada, hemos siempre estado por ahí con miradas bastante distintas, más que nada yo parada del progresismo. Y de verdad que fue un desafío leer el libro, lo tengo que reconocer, que fue un desafío. Empecé a leerlo con bastante prejuicio, porque es esto que vos, es más, empecé a encontrar palabras dentro del libro que me hicieron repensar el kirchnerismo más que desde dónde mirar el menemismo. Digo, me hicieron repensar muy mucho cómo el kirchnerismo a través del relato, que dice primero el kirchnerismo relato y luego existo, y que cómo esa similitud de la sociedad es en la que se apoya el kirchnerismo para arrancar en la construcción de, no es un mito porque el kirchnerismo no es un mito, pero bueno, en toda esta batalla cultural que da, y fuertemente se posiciona en el antimenemismo, que es en el que la generación de la década ganada construyó sus argumentos políticos. Pero vos ahora lo mirás y en esto de retomar la lectura de lo que fue el menemismo, y de verdad que es necesario leerlo, es necesario repreguntarse, más que nada porque ahora tenemos un presidente que se dice, que se para, que se posiciona en los principios de Menem, pero está años luz también de lo que fue Menem, de lo que expresó, porque lo que él realizó, lo que él llevó adelante, tiene que ver con una sociedad argentina y una sociedad que se está dando en el mundo, cómo introduce el neoliberalismo y cómo da la discusión. Pero en esto también me parece que es importante recuperarle el rol político que tenía. Hay una frase tuya que retomás de Cristina, que en un discurso quiere chicanear a Milei y dice, para achicar el Estado hay que agrandar la política. Entonces, en eso me parece que también está la gran diferencia en lo que está llevando la política neoliberal ahora y lo que en su momento llevó Menem, porque también si también nos vamos a mirar la serie que anda dando vuelta, que lo muestra más que nada como un ser bastante frívolo, solo del consumo y que vamos y venimos, también fue un gran político. Entonces esa frase me parece que por ahí me gustaría. ¿A qué hace referencia? Si para querer achicar el Estado tenés que agrandar la política, digo, porque Menem hizo todo lo que hizo con gran banque social y ganó elecciones. Esa frase, digamos, creo que no es de Cristina. Es una frase que en todo caso... Yo sí recuerdo que Cristina dijo una frase una vez siendo senadora durante el gobierno de Menem, que en un momento como que chicanea a los macristas, ¿no? A Milei, dice, traigan a ese estadista, ¿no? Dice en relación a Menem. Y yo creo que y Cristina y Néstor Kirchner, esto no es a modo de chicana, no, si uno hiciera un repaso histórico, atravesaron los años 90 dentro del peronismo. No eran los más menemistas, como hubo otros, que eran mucho más cercanos, digamos, a la transformación de esa década. Pero tampoco eran anti-menemistas. No se fueron con Chacho Álvarez al Grupo Los Ocho, ni se fueron al MTA con Hugo Moyano, bueno, no eran sindicalistas, pero, o sea, formaban parte, bueno, de un sinceramiento de la situación histórica que no tenía hoy el Diario del Lunes. Uno no sabía en ese momento si en los años 90, la década del 80 era una década donde todavía existía la Guerra Fría,
Yo una vez entrevisté a Alberto Cohen, que era un hombre muy cercano a Menem, y decía, yo en 1988 visitábamos la embajada soviética, o sea, Menem también se imaginaba que iba a llegar al poder y que iba a existir el bloque soviético, que el bloque soviético, una semana antes de caer, podía ser un desfile militar lleno de tanques de guerra, pero socialmente ya estaba perforadísimo, ¿no? Pero bueno, no importa, harina de otro costal. Menem contiene al peronismo, contiene a la política. De hecho, durante los años 90, la política produce dos grandes acuerdos. Uno es el de la convertibilidad. No te olvides que Chacho Álvarez, que fue, yo creo que después de Menem, el político más inteligente de la década del 90, lo digo como un valor, ¿no? Sin cinismo. Creo que fue un político muy inteligente, Chacho, y además un tipo con muchos valores. Y Chacho dijo, cuando se conformó la alianza y cuando ya estaban encaminados a la toma del poder, que es el momento más deslucido del Chacho, porque es que él acepta que el presidente sea de la Rúa, que era un político malísimo. Bueno, pero me acuerdo que Chacho dijo, me hago una autocrítica, no apoyamos la convertibilidad. Y muchos en ese momento imaginaban, como luego ocurrió después de la renuncia de Chacho, que Cavallo era una figura después que de algún modo era como si fuese un menemismo más republicano, por decir así, la figura de Domingo Cavallo. Pero no me quiero alejar de tu pregunta. Menem contuvo y rompió al sindicalismo. Menem le dio al sindicalismo, en algunos casos, manejo de empresas, en otros casos, la preservación de las obras sociales y de las cajas. Algunas actividades se expandieron y otras se rompieron. Se rompieron el mundo. La UOM. La actividad de metalurgia cayó, no se rompió del todo, pero cayó. Pero contuvo. Menem manejaba los ATN y con eso trataba de apagar incendios, sobre todo porque a Menem se le empezó a aprender a derrotar el modelo de afuera para adentro, digamos, de la comedia del Papa, ¿no? Como decía el gran Papa Francisco, la periferia del centro, no de afuera. Menem implementa ciertas, o sea, da los indultos, pero también durante la década del 90 se dan las indemnizaciones, es decir, a familiares desaparecidos. Es decir, la idea es que Menem no hacía menos política, que Menem hacía más política. Les voy a decir algo, chicos, total, esto queda acá, digamos. La CIDE de Menem era una gran contenedora de vieja militancia de la izquierda peronista. ¿O quién era Anzorregui, entre tantas otras cosas? Sí, claro. Entonces, con Menem había mucha política, y había más, menos Estado, menos economía. O sea, sí. No estoy soslayando la parte negativa, pero estoy diciendo la parte, digamos, plenamente política, en un sentido de negociación, de contención, etcétera, que tenía el menemismo, y la tuvo. Eso es un rasgo que no mantuvo el macrismo, que ni nombraba a Menem. Hay una anécdota que después se las cuento sobre una estatua. Y el mileísmo, casi que uno diría, les gusta más como el ícono pop del menemismo, que la parte trabajosa política del menemismo, sí. Que tenía algunos Guillermo Francos como más veloces. Con Menem estaba Corach, estaba Cohen, estaba Eduardo Bauzá, estaba Jorge Lloma, o sea, y eran personas muy, Manzano en su momento, es decir, personas con mucho aceite político. No es una reivindicación de esos tipos como si fuese una reivindicación de la rosca y de la realpolitik. Es una mirada sobre lo esencial de una política que va a levantar la rejilla y va a meter la mano hasta el rollo de pelo. Sí. Porque Menem transformó como ningún otro gobierno democrático transformó. Sí. Entonces, eso no se hace por Twitter. También no existían redes sociales en ese momento. Eso se hace con algo más, ¿no? Este gobierno va echando a sus propios jugadores. Ya lo voltearon a Santiago Caputo, que aparecía como un, ¿no? Tiene a Guillermo Franco, ahora están algunos Menem que están ahí, Karina Millet, pero todavía no termina de armar su packaging político. Menem tenía un packaging político muy sólido, ¿no? Esa sería algo de la respuesta para vos, Nati. Sí, yo lo que noto es que hay como una cosa que sí deja los últimos 20 años, digamos que hay como una cosa que necesita sobreexplicarse o caer en la culpa
para explicar un proceso de acumulación política. Después vos podés hacer juicio de valor sobre eso, si no es un problema de juicio de valor, el problema es que poder explicarlo, porque si no queda como suelto, como que no pasó, o como que pasaron cosas que no pasaron, o como que la indignación es la única forma de hacer política, indignación y resistencia, digamos, o sea, todas pulsiones de la impotencia son la única forma de hacer política, digo, la verdad que digo, se acumulaba poder y se acumulaba poder a partir de lo que se tenía, lo que se podía, como siempre, básicamente. Que es una cosa que me parece que pone de relevancia lo que vos decís que es la década ganada, que es tratar de moralizar el hecho político todo el tiempo, que termina generándole un propio quilombo al momento político de lo que se conoce como la década ganada, que es que terminan corriéndolo con los mismos argumentos, digamos, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que está muy bien hablar del menemismo, digamos, me parece que hay un proceso de acumulación política que no sé si ha cambiado tanto. Digo, hay cosas que, pues, los actores obviamente, digamos, pero que hay cosas que se siguen haciendo más o menos de la misma manera. De hecho, los operadores se siguen extrañando cuando no están y cuando están se vanaglorian, digamos. Son cuestiones que funcionan en el marco de la política más allá de que parezca o no realpolitik. Porque si no, no terminamos de entender que vamos a decir así, que cuando se hace política, lo que se está, de la manera que sea, ¿no? Pero lo que se está tratando de defender es la forma de vivir en comunidad, vamos a decir, ¿no? Contra el mercado que podría avanzar sin la estructura política de manera desregulada. Y cualquier forma de hacer política, eso lo frena de alguna manera. Y para eso hay que acumular poder. Y el poder no es siempre entre lo bueno, entre los que podemos, entre los que queremos, entre los que nos queremos, digamos, entre los que tenemos sentido empático y demás. Sino que es con lo que hay, digamos, en un momento de la historia. Y me parece que el menemismo tiene mucho de eso, digamos, ¿no? Esto, vuelvo a esto, la felicidad del pueblo, la inestabilidad. Esto que para tener orden vos tenés que relegar, dice el libro, y me parece que está buenísimo, algunas posiciones que tienen que ver con la democracia. La estabilidad garantizó un modelo de orden que terminó explotando y que no fue un modelo de orden posiblemente justo hacia adelante, pero sí es verdad que duró 10 años. Digo, o sea, capaz que algunos menos, digamos, ¿no? No, yo no sé cuánto podría haber durado más. Digamos. Claro, Por eso claro. a mí me parece que Menem se abrazó con demasiado fanatismo. Viste, decían los 90 y el fin de la ideología. Y a mí me parece que Menem adquirió en los 90 una ideología demasiado intensa. Sí, claro, sí. Paradójicamente, porque Menem se abrazó a ese nuevo credo neoliberal y perdió lo que podía ser un costado pragmático en algún punto, ¿no? Es decir, realmente hizo un giro ideológico, que todos los presidentes hacen un giro ideológico, ¿no? No es por caerle, no inventó el giro ideológico presidencial, ¿no? O sea, evidentemente no. Pero es cierto que en los 90 había señales de que había un estado de deterioro y fueron rápidas, ¿no? Es decir, no es que cuando dice estabilidad se necesita estabilidad de la moneda. Menem reelige en 1995 con 18 puntos de desocupación, que para la tradición argentina era una tasa de empleo altísima. Y en ese momento no existían los niveles de informalidad actuales, como ahora, donde ya la informalidad es casi, ¿no?, un dato estructural. Entonces, eso hay que verlo también. Sí, pero fundó una época de esto, sí. Fundó una época, ¿no? Estos nuevos argentinos, esta nueva mentalidad, esto que somos nosotros, en el fondo, esto que dice Galeano, que no se puede gobernar y que se quejan y que nos hicieron esto y ahora no lo puede gobernar. Por eso yo te preguntaba esto de cabalgar las épocas, digamos. Me queda esta sensación, lo hago como pregunta, tal vez como provocación, pero más que nada como pregunta, digamos. A mí me parece que hay algo de eso en Milei, digamos. En tratar de montarse sobre una época. Lo que pasa es que me parece que la época está en esa etapa de los monstruos, digamos, que no está tan claro hacia dónde va el mundo. En cambio, con la caída del muro de Berlín, me parece, me queda la sensación en los 90, que era un poco más claro que había algo que sí había terminado. Hoy me parece que no sabemos bien hacia dónde vamos, pero sí veo tratando de domesticar a Milei, tratando de domesticar a la sociedad argentina hacia un lugar. Y en estos puntos me detengo para decir. Me parece que está tratando de domesticar al ciudadano argentino, a los argentinos en general, en la sobreexplotación del empleo, ¿no? Varios empleos para, o sea, otra división del tiempo, vamos a decir así.
Está tratando de domesticar a los argentinos en la cuestión del endeudamiento permanente. Está tratando de domesticar a los argentinos en la performación de los cuerpos a partir de ese endeudamiento permanente, digamos, ¿no? Y me parece que en esa etapa está montado en la cuestión del individuo, que también es una cosa que nace fuertemente con el menemismo, digamos, los derechos dejaron de ser colectivos y pasaron a ser de uno mismo. Está muy bien en el libro eso, digamos, que cada uno tiene la posibilidad de salir adelante solo, no le hace falta el colectivo para salir adelante. Me parece que en Milei eso está radicalizado y que es ese nuevo mundo que avisora, que parece que viene, digamos, o que por lo menos está en tensión. Milei trata de montarse sobre ese mundo. Y me parece que la oposición política a este Milei, a ese nuevo mundo, está tratando de encontrar respuestas a este mundo en el pasado. Y ahí me parece que tenemos el problema que tenemos hoy, digamos, que es que no tiene con quién perder, ¿no? Bueno, hay un episodio también, chicos, que no puede pasarse por alto en esto que vos decís, ¿no? Este proceso de individuación, ¿no? Pero que es Sí, la pandemia, sí, totalmente. la cuarentena, ¿no? En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, un gobierno compartido, ¿no? Porque una responsabilidad compartida sobre un fracaso común, digamos. Pero en ese momento hubo un leitmotiv, dije leitmotiv 3 veces ya, pero Sí, que era, no lo uso nunca, pero que era el Estado te salva, ¿no? La idea de que podíamos frenar la economía y bueno, y quédate en casa, ¿no? Había un llamado a volver sagrado lo público y finalmente esta idea, ¿no? Esta frase de Jameson que era muy, sí, sí. muy usada, Fin del hasta capitalismo. el hartazgo de que es posible imaginar el fin del mundo, pero antes que el fin del capitalismo. Y de repente, en el otoño del año 20, se podía, no sé, algunas ciudades de China recuperaban el cielo, ¿no? Si se Claro. podía frenar la máquina. Bueno, eso fue una parte, ¿no? Es decir, se despertó una suerte no sé, ay, se me marcó de nuevo, No pasa. de entusiasmo filosófico y un sobreprecio a un cambio social que iba a traer la pandemia. Eso es un aspecto, eso no ocurrió. O sea, no hay una sobrevaloración ahora, hablo de la Argentina, del Estado, al revés. ¿No? Si uno dice, si el gobierno de Alberto Fernández tuvo 15 minutos de romance con la sociedad argentina, fueron en esos 15 minutos donde los viernes a las 9 de la noche se aplaudía al personal de la salud pública, existían conferencias de prensa muy ambacéntricas, lo sé, pero donde estaba Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, el terror había de qué podía pasar en el conurbano, ¿no? Pero, y a veces había invitados, ¿no? De gobernadores, una cosa de locos. Pero digo, existía ese entusiasmo. 4 años después, o sea, cuando el gobierno de Alberto Fernández termina, el fin de ese gobierno se organiza sobre la idea de la casta. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Pasó algo tan novedoso o en todo caso se aceleró un proceso de algo que ya venía pasando? Entonces, yo diría lo segundo. Y diría que mucha gente, muchas personas y muchos trabajadores argentinos que rompieron la cuarentena por necesidad, no por una rebeldía, no porque fueron llamados, porque la Argentina, no sé, por la filosofía de la escuela austríaca, sino por una rebeldía, digamos, de sobrevivientes, bueno, que rompieron por dentro esa cuarentena, ¿no? Que en un momento era como volver a poner la pasta en el pomo. Alberto Fernández pasó de ser quien otorgaba libertades y decía qué días se podía salir y cuáles no, y en ese momento muchos sentíamos que era posible eso, que era, bueno, había no había una certeza de que eso iba a pasar, cómo iba a ser, cuál era el peligro real, ¿no? O sea, muchos estábamos ahí expectantes, ¿no? Lo digo para no decir que yo, digamos, en su momento me entusiasmó el gobierno de Alberto Fernández como una idea más superadora, incluso de la etapa cristinista. Pero bueno, durante la pandemia estábamos todos como un poco con el culo en la mano y a ciegas, mirando a ver cómo se podía resolver. Nadie tenía claro hacia qué mundo íbamos. Pero pronto la gente empezó a salir a laburar, salir a ganarse el mango. ¿Cuántos IFE podía haber? Y hubo mucho. Y me parece a mí que una cosa que se perdió de vista
que creo que es clave, diría yo con mucha prudencia, es que empezó a aparecer la figura de aquellos que vivían del Estado, que son, y éramos muchos. Yo en ese momento trabajaba en la radio pública, Claro. trabajaba en Radio Nacional, yo cobraba, seguí cobrando, Sí, sí. La casta. adaptaba el programa, lo hacíamos por Zoom, pero yo todos los meses, iba 2 veces a la semana, tampoco era un sueldazo, pero todos los meses yo tenía esa guita asegurada. Sí, sí. Yo, digamos, soy papá, durante la pandemia nació mi tercer hijo, o sea que tenía que alimentar algunas bocas, y eso lo tenía garantizado. Lo digo porque de última era un empleado, ni siquiera empleado, monotributista de una radio pública. Ni hablar a aquellos que eran asesores, a aquellos que eran no sé qué, que, digamos, muy jerárquicos, y hasta podía ser visto así que incumplía tenía algo mínimo, podía ser una asignación por hijo. Sí, sí. Para un montón de argentinos, tal así que incluso el Estado cuando incorpora las IFE, se da cuenta de toda la gente que no estaba ni siquiera en el radar. Bueno, para toda esa gente que estaba fuera de radar y que vivía en la economía informal y que se movía por fuera de eso, de golpe decía, bueno, el verdadero privilegio en la Argentina es depender del Estado. Ahora, ese gobierno tuvo un reflejo mínimamente demagógico, porque todos te explicaban que no, que si la política hacía un ajuste para el PBI era irrisorio. Yo recuerdo quiénes lo decían. Entonces, era una negación de algo que se venía incubando. Hagan un gesto antipolítico, bájense el sueldo, suspendan los choferes, hagan cualquier cosa, pero háganlo. Díganle a la gente, vas a cruzar este río y lo vamos a cruzar con vos. No importa si esa plata servía o no servía, o era el 0,01 del PBI, no importa, pero estás dando un gesto. De hecho, Bueno, ahora sigue representando en el PBI lo mismo, y sin embargo, en ese gesto se están llevando otras cosas puestas que parece que son más reales, digamos, ¿no? Pero sí, claro. No, pero Adelante. vos te acordás acá en la provincia de Mendoza, digo, ahora que vos decís lo del gesto, en nuestra provincia, bien radical, en ese momento de la pandemia se hizo el gesto simbólico de que los legisladores no cobráramos el total de nuestro sueldo y cobramos, no sé si en ese momento eran 50.000 pesos, digo nada, nos sacaron el 90% del sueldo durante 2 meses en una cuestión simbólica de solidaridad con la gente. Sí. Y vos decís, de verdad, no se le ve, digo, el PBI de la provincia de Mendoza no mejoró, no hubieron más trabajadores, pero digo, esto que vos estás planteando, acá lo hicieron. Claro, Y claro. eso acá en la sociedad pegó bien. Digo, cuando salió la noticia, decir, estaba perfecto que la política, que ha tenido tantos años de privilegio, en esta sean los primeros que sientan la crisis. Digo, acá funcionó y le funcionó bien el mensaje al gobernador. Imagínate, no le aumentó los sueldos durante todo el año a los trabajadores, pero con ese gesto que hizo de la política, que éramos solo los legisladores, le sirvió para poder sobrevivir toda la situación de la pandemia. Sí, sí, marcan un gesto. Sí. claro. Dejó cosas peores la pandemia, digamos, ¿no? Digo, más allá de los gestos que tenían que hacer la política, digo, también hay como un mundo, este mundo de los 13 millones de IFE, digo, porque si el mundo industrial era un mundo que era un poquito más homogéneo, a mí no sé si me gusta decir que totalmente homogéneo, pero que era un poquito más homogéneo, ese mundo industrial no existe más, y me parece que lo que no hay es cómo agarrar a esos actores, y a mí sí me parece, insisto en esto que te decía recién, que Milei sabe cómo agarrar esos actores, digamos, ¿no? De todos esos que quedan sueltos. Por eso es un fenómeno popular, digamos. Digo, lo podemos discutir, podemos enojarnos, lo que sea, podemos decir tiene el 30% de los votos, no sé. Pero seguro hay algo de lo popular en Milei que nosotros no estamos viendo. Mira, yo lo miraba en esto, en la marcha universitaria. Digo, cuando el peronismo sale completo a defender la marcha universitaria, cosa que me parece bien, lo aclaro acá porque lo he aclarado varias veces, digamos, pero sin embargo, insisto en esto, cuando sale a defender la marcha universitaria está defendiendo una demanda de alta. Digo, y está bien, y está buenísimo, qué sé yo, pero la verdad que los sectores populares le daba lo mismo, la marcha universitaria, no la marcha universitaria, digamos, hay un lugar que igual sigue siendo inaccesible para los sectores populares, aunque la universidad sea gratis, digamos. Y me parece que eso sí lo interpela, ese lugar de la época lo interpela mejor Milei haciendo política con eso que es la indignidad. Mientras que nosotros solo nos mostramos indignados frente a Milei, él hace política con eso que es la indignidad, ¿no? Sí, hay una... Ahí yo te daría una pequeñísima
pequeña disidencia, que es que Dale. la marcha universitaria, como uno diría, el estereotipo sociológico del universitario sería alguien que se preparó toda la vida para pelearse con Milei, ¿no? Sí, igual acá hemos entrevistado gente solo que va a la universidad, o sea que esto va a hacer que me salga carísimo, pero sí, dale. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, esos días que entrevisté unos trabajadores de una planta automotriz que fueron a la marcha. Ajá. Y entonces digo, bueno, ¿por qué fueron? Y los tipos se habían ido, bueno, por el gremio, en solidaridad, y también porque, o en todo caso, ¿qué era la universidad para esos trabajadores? Y la universidad eran unos cursos que se daban y unos convenios que tenían algunas universidades públicas, algunas privadas con el sindicato y con la empresa. O sea, ahí Milei yo creo que confundió. Yo creo que ahí se peleó. Yo en algún momento sentí que hubo un retroceso. Después hay una pelea abierta con los decanos y Milei tiene un dirigente, un funcionario muy inteligente que viene del peronismo, que es Alejandro Álvarez, y que sabe cómo pelearse con el mundo universitario ni hablar con la UBA. Pero te diría que en la parte, porque en la educación sería en la Argentina, que había sido, según el lugar común, decir, la educación es el motor de la movilidad social ascendente. Bueno, la educación, las opciones educativas que tiene la Argentina, que son diversas y que incluso no son solo públicas, forman parte del kit de instrumentos de la movilidad por mano propia. Sí. O sea, mucha gente dice, estudio, me preparo, hago este curso, preparo tal cosa. O sea, la idea de la capacitación, la idea de la educación, ¿no? Bueno, forma parte del horizonte de opciones personales que se pueden dar para el progreso. Eso no está vencido. Por eso fue tan masiva. Sobre todo, pienso en la primera marcha. Sí. La de abril del 24. Después hubo otras más. Pero la de abril del 24 fue tremenda. Sí. Yo creo que ahí fue un cimbronazo que tuvo Milei y que tuvo que medio que hacer un rebaje, ¿no? Yo creo que ahí sí. Mira vos. Sí, puede ser. Yo lo que sigo, sí, no sé, digamos, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que es difícil. Le cuesta dar la... No es difícil pelearse con eso, digamos, pero yo comparto, ¿no? Me parece bien. Lo que pasa que me parece... Ay, sí, perdón, dale, pero dale. creo que el Juan, por ahí me parece que también estaba más orientada, me da la sensación, tu mirada, sí, hacia dónde pone todo el interés del peronismo y hacia qué quiere representar y cómo lo va a representar, que creo que parte de lo que ha perdido la discusión del peronismo es a quién representa y de qué manera lo representa. Sí. Que en No, eso que lo que creo dice que Juan, en esa recuperación que se hace acá de lo que fue Menem, supo leer lo que la sociedad necesitaba representar. Buscó representar a la sociedad y no al militante, a diferencia de lo que está sucediendo ahora. Entonces me parece que lo que estamos teniendo es una ausencia de representación de lo que la sociedad nos está demandando. Sí, no, es que por eso digo, el espíritu de lo que decía Juan Pablo lo comparto, pero yo decía, tengo una disidencia en cuanto a, me parece que hay zonas de la sociedad donde lo educativo pega otro modo, pero suscribiendo lo que dice Juan, yo diría, ¿dónde cerró la campaña Sergio Massa? En el colegio Pellegrini. Sí. Que ustedes saben cuál es, digamos. Sí. Se sabe, digamos, que es un colegio, uno diría, un gran colegio argentino, un gran colegio dependiente de la universidad, pero bueno, uno diría que responde a una cierta élite intelectual, o bueno, los hijos de una cierta élite intelectual, tradicionalmente hay dos colegios, ¿no? En Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el Pellegrini. Entonces, decís, Massa que era el mínimo no imponible, que era la agenda digamos, del trabajador que pagaba ganancias en su mejor momento, cuando era un dirigente del Gran Buenos Aires, como lo supo ser, donde ganó una elección. Massa ganaba elecciones. Esa planta automotriz de Pacheco, de la que sacaba la información esta sobre la marcha universitaria, yo la vengo siguiendo porque, bueno, hay familia ahí que yo tengo un seguimiento casi exclusivo. Y esa marcha, por ejemplo, en 2013 ganaba Massa. Massa era el político del mínimo no imponible y de la inseguridad bonaerense o la inseguridad metropolitana. Sí. Y ahora era el tipo que cerraba su campaña ¿en dónde? ¿Viste? O hacía, ¿no? Donde tuvo su acto inaugural con un tema de derechos humanos, que uno no le baja el precio, porque el tema de derechos humanos en los años 70 son la carga histórica y dramática de la Argentina, no es un tema de campaña sí, campaña no. Es una historia de la Argentina, un pedazo trágico de la historia argentina. Entonces, cualquier cosa que se haga, porque decir, viene la Argentina con eso.
¿no? Ahora, Massa hacía como tanto mérito para ese voto progresista que se olvidó de construir su propio voto, ¿no? Claro, el que le tocaba a él, digamos. Claro, exacto. Sí. No, es que eso, digo, me parece que, por eso insisto, me parece que hay un exceso de discurso, también está en el libro, hay un exceso de discurso que después no puede ser acompañado, por eso terminamos siendo una minoría recontractiva. Cada vez parecemos más a la izquierda, digamos, una minoría recontractiva que convocamos solo militantes, digamos, la política está hecha solo para militantes, no está hecha para nadie, y hay un montón de cosas que se organizan, que se dejan de organizar, vidas, formas de vida que se van construyendo y a la que la política no le presta atención. Y a mí me queda la sensación de que Milei dice, bueno, sí, pero es cada uno haga lo que pueda, y en ese cada uno haga lo que pueda, por lo menos interpela a todos, digamos, mientras que nosotros solo apuntamos hacia un solo lugar el discurso, digamos, que es al que podemos convencer. Mira, me llama la... Claro, digo que esto. Cristina está frente a un 17 de octubre en cuotas, decían. Está bien, podemos decir cualquier, ¿cierto? Tal, podemos decir cualquier cosa, digamos. Digo, el 17 de octubre era el reflejo de la potencia política del pueblo argentino, no de Perón. Perón estaba en cana, digamos, era el pueblo argentino que se había industrializado, que había construido a partir de convenio colectivo, de estatuto del peón rural, qué sé yo, que podía ganar la geografía y hacer el 17 de octubre era un ejemplo de potencia, mientras que Cristina dejó la potencia en la década ganada, justamente. Defendamos la década ganada. Totalmente de acuerdo. Vos fíjate que hablar del 17 de octubre, porque está bien, todos leí, no sé si todos, bueno, hay que leer el 45 de Félix Luna, los grandes libros del 17 de octubre, incluso Félix Luna, que no era un peronista, pero claro. Era un divulgador serio. Para mí me gustaba mucho más que algunos divulgadores del presente. Pero digo, hablar del 45 sin hablar de la perspectiva de la clase trabajadora en el 45, de lo que era la composición de esa clase, como vos usaste una palabra que está bien, la homogeneidad de esa clase. O sea, ¿cómo es un 17 de octubre hoy? ¿Con qué clase obrera? ¿Cómo está esa clase obrera? Y uno diría, un peronismo que se negó a mirar un poco, a examinar la realidad más cruda de esa clase, ¿no? Entonces, sí, es decir, ¿cómo puede haber un 17? No sé, por otro lado, bueno, siempre esta fascinación por lo histórico, que finalmente es un inhibidor para el presente, porque, viste, cualquier cosa al lado del 17 de octubre no vale nada. Sí. O sea, crea tu propia fecha. O sea, ¿no? Yo siempre jodo y digo, primero el acontecimiento, después el símbolo, ¿no? Si nadie fue una mañana, lo despertaron y dijo, ya vengo, me voy al Cordobazo, ¿no? O sea, no, claro. Vas. La marea histórica es un poco a ciegas, aunque en los hechos vos puedas tener la lucidez. Yo vengo de una familia muy política, donde hay de todas las ramas de la política, ¿no? O sea, sobre todo hay radicales y peronistas. Pero tengo, por ejemplo, un dato, yo no me gusta usarlo porque en general la gente dice, yo vengo de, no, además tengo de los dos palos, pero mi abuela estuvo el 7 de octubre en la plaza, ¿no? Claro. Aquel famoso 17 de octubre. Pero lo contaba, y después ella fue justicialista y tuvo sus años de militancia y todo. Pero tenía algo, una intuición, era una mujer, no era una mujer formada, para nada, y estuvo porque la llevó el sindicato. Pero tenía una sobriedad y y un minimalismo en algún sentido para contar lo que había sido esa fecha en su vida, que era una cosa que yo había aprendido, y era, mi abuela no sabía que estaba viendo un día histórico. Claro. O sea, lo supo con el diario el lunes, pero fue llevada a una marcha, después no supo cómo hacerse, tuvo que volver sola, vivía en barraca, trabajaba en un depósito de un gibón. Entonces, había toda una minucia, y a la vez vio el resplandor de la época y de la historia, ¿no? Porque ella vivió en la Bordeboy, una colonia en Santa Fe, y era como Lisa Simpson, ¿no? Mi abuela era una chica, era muy chiquita y se iba a la biblioteca y leía libros, y había leído Germinal, el libro de Sola, ¿no? Sí. Entonces, no, cuando vio la multitud, decía, no, vi como la masa, qué sé yo. Pero quiero decir, eso yo me acuerdo porque era chiquito, y además mi viejo era un radicheta total, entonces se repeleaban, ¿viste? Bueno, eso tuve el privilegio de una familia muy politizada, con muchas historias dentro de la familia. Pero había un condimento que a mí me fascinaba, que era, y que creo que de las pocas intuiciones que tuve en mi vida, pero una fue esa que era
con qué minucia y qué tan desde abajo contaba un elemento histórico tan constitutivo, a mí, que era el 17 de octubre. me interesa algo que vos dijiste, y lo vamos a cerrar, digamos, porque vamos a cumplir la hora, que es la idea de la sobriedad en el 17 de octubre. Es una cosa extraordinaria, porque yo pienso también, podemos leer a muchísima gente hablando del 17 de octubre, pero hay algo que remarca el 17 de octubre, que es que la gente iba a la Plaza de Mayo con sus mejores ropas, digamos, porque a la Plaza de Mayo iba la élite. Lo que pasa es que las mejores ropas de la gente que vivía en Ensenada era el aluvión zoológico para el que vivía en Recoleta, ¿no? Se entiende eso, pero era una cuestión de sobriedad ir a la Plaza de Mayo. Eso es lo que constituye el 17 de octubre. Y sin embargo, en las épocas, en el relato, se construye el 17 de octubre formas de resistencia, por eso insisto en esta idea, que hacen que pierda la potencia, que tenía esa sobriedad, esa fuerza de cambio. Entonces, vanagloriamos la idea del Cabecita Negra, que es una idea muy posterior, una reivindicación como 20 años posteriores a la del 17 de octubre, y vanagloriamos esa idea y nos regocijamos en esa idea y estamos todo el tiempo en la idea de la resistencia, hablando solamente de nuestra impotencia, digamos, y me parece que ese es el problema de la época, y para hablar de este libro, digamos, que es el que tenemos que hablar, a mí me parece que Menem lo que no era un presidente de la impotencia. Después podemos criticar un montón de cosas de Menem, pero seguro no era un presidente de la impotencia. Muy buen punto. Por eso no necesitaba reactualizarse todo el tiempo, ¿no? Por eso no excedía el discurso, porque en el fondo Menem, y esto que se entienda lo que voy a decir, Menem también era sobrio. Era sobrio en la palabra, no en los hechos, pero en la palabra era sobrio, era un tipo que no hablaba, no le hacía falta explicar, no reabundaba en la explicación, ¿no? Sí. Bueno, esa foto, la foto que ilustra la tapa, es una foto de Víctor Boucher, digamos, el fotógrafo presidencial. Es de algún modo una foto muy difícil para Menem, porque es cuando Menem da el indulto. Y vamos a decir una cosa que también se pasa a veces. Menem fue el único presidente argentino democrático que fue preso, preso de la dictadura. Y era preso. Está bien, no era la ESMA, pero era el barco, con un montón de limitaciones, no pudo despedir a la madre, o sea, estaba preso de esa dictadura, ¿no? Que había matado mucha gente, incluyendo gente que había sido amiga de Menem y compañera de Menem. Entonces, esa foto a mí me parece que es una foto donde Menem se anuncia el indulto y él fuma un cigarro, tiene el pelo pegado, transpirado, y me parece que tiene una expresión de que era consciente, sin romantizar nada, pero era consciente del drama que significaba ese momento, ¿no? Es decir, por eso a veces uno, cuando ve ciertas recreaciones en torno a esa década, parecieran que se representan a Menem por la imitación icónica más que por el drama profundo de un político argentino como lo era Menem, que era un político argentino y que tenía tatuada la historia del peronismo. Llegó a 1989 con las últimas 3 décadas de peronismo adentro. Cuando vos ves la despedida de Balbín, que es un discurso formidable, del último Perón, que yo creo que es el gran Perón, el Perón sabio, un Perón para mí muy importante. Cuando vos ves, mírenlo, porque ahora se reconstruyó un poco, ese discurso de Balbín es muy hermoso, porque además es un discurso de improvisación, y Balbín podía ser muy aburrido, porque era muy barroco, pero ahí está muy bien, y es breve. Y está Menem. Si vos mirás ese congreso vas a ver. Yo les digo quiénes están, imagínense lo que era la época. Ahí distinguís a Isabel, a López Rega, está Macera, está Lorenzo Miguel, y hay varios políticos más, obviamente está Balbín. Yo creo que alguna vez lo vi a Esteves Boero, que era un dirigente del Partido Socialista muy importante de Santa Fe. Está comunista y estanciero, el cantamos. Sí, el del PSP. Sí, claro. Pero era un dirigente, además, yo cuando en los 80 todavía andaba por ahí, tenía una garra, un garbo, como decía mi amigo, mi mentor, Mario Weinfeld, un garbo. Y vos lo veías a Menem con sus patillas y su forma y su impronta. O sea, Menem venía de la historia. O sea, para dar vuelta la Argentina peronista había que venir de la historia también, ¿no? Digamos, como dice Fito Páez, había que estar a la altura del conflicto. Y Menem lo estaba, más allá que después hizo 1000 cagadas y cosas muy duras y muy crueles. Sí, claro. Y muy crueles. Y además ese libro, la compilación, justo decías que la chicaneaba Zanatti con lo de Trosca. Bueno, ahí escribe para mí uno de los mejores trotskistas. Lo dijo ella, no lo dije yo. Bueno, dijo Nati. Pero digo, Fernando Rosso, que era es un gran amigo del trotskismo argentino. Sí. Hay unas miradas, Ernesto Semán. Sí, sí. O sea, no hay una mirada, si vos mirás el conjunto, es una mirada que trata de mirar, trata de componer distintos puntos de vista sobre esa década
pero tiene una polifonía y te diría que en la mitad más uno, muy crítica de esa década, ¿no? Sí, sí. Y después lo último que te quiero agregar es que yo entiendo que hay una cosa performática en la política actual que es irritante, ¿no? Es decir, que es el diputado que va a la marcha y se lleva 4 asesores, la que lo toma adelante, el que lo toma no sé dónde, o sea, no terminó la marcha y ya está subido a Instagram, o sea, ¿no? Este cierre de listas, por lo menos acá en el AMBA, con los mismos nombres de siempre, con el mismo jueguito de siempre, ¿no? Es decir, es completamente hartante la política del peronismo kirchnerista de los últimos años y de la izquierda, es completamente hartante. Está muy bien, está muy bien. No querías tirar factos ni polémica, me dijiste. Bueno, está bien, va a quedar ahí entonces. Lo dejó en el final. Sí, lo vamos a dejar ahí. Nadie lo va a ver hasta el final. Decimos, nadie lo ve hasta el final, no pasa nada, loco. Loco, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Dale, chicos, cuídense mucho y gracias por esta invitación. Dale, a vos, a vos. Un placer, Cuídense. Martín. Gracias, Chao, loco, Juan. gracias. No, Chau, chau. chao, loco. Bueno, ¿te gustó? Me gustó. Sí, estuvo entretenido. Me cansé. Bueno, nada, nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Suscríbanse. Escúchenme, le vamos a agregar un, ¿cómo se llama? Un QR, que necesito comprar libros y ya no me los puedo comprar yo solo. Así que le vamos a agregar un QR para que le metan al QR ahí. Chao, nos vemos la semana que viene. Gracias. Acá es ley que para la barra nunca es tarde. Súmense, que el fuego está que arde. En la buena, en la mala y en la verdaderamente jodida. La pandilla siempre vida mía. Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver. El club de los amores van a pie. En la buena, en la mala y en la verdaderamente jodida. La pandilla siempre vida mía. Vaya donde sea que vaya, con ellos quiero volver. El club de los amores van a pie. Anoche lo soñé otra vez. Llamaba con las ganas de escucharte bien. ¿Qué contás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Lo pienso y lo recuerdo cada 2 por 3. Al pie de la montaña crecimos andando en bici, con barro en la cara, desafiando otra hazaña, dándonos mañas, aguantando los raspones, me extraña araña. El niño creció en la cuadra.